Muy buenos días, respetables hermanos y hermanos en las diferentes partes de nuestro continente. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos. Quiero dar un saludo muy especial para los hermanos de Orlando, Florida, donde predica nuestro hermano Lucas Vasconcelos. La semana pasada soy parte del Comité Internacional de los Encuentros Iberoamericanos y tuvimos una reunión de trabajo para siempre organizar estos encuentros. Un saludo pues para todos los hermanos y hermanas que fueron muy amables con nosotros en habernos dado techo y alimentación y su amor, su comunión. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, una carta exageradamente o demasiado bella. Y el tema que estamos estudiando ahorita es cuando Pablo observó todo con sus propios ojos. Hemos visto varias etapas de este mensaje. Está basado desde el verso 12 al 20 del capítulo 1 y el texto base que se usa es: será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hemos visto la parte que corresponde que él veía el progreso de la causa de Dios. Luego también hemos visto que él veía la predicación del Evangelio. Y ahora vamos a ver más de este tema acerca de cómo es que él veía la predicación del Evangelio de Dios. Y esto está basado en los versos 15 al 18 del capítulo 1. Yo quiero decirles que el apóstol Pablo no solo tuvo que soportar la humillación de sus prisiones, ya he hablado bastante de eso, sino que también tuvo que soportar el dolor de hermanos que lo despreciaban y que trataban de hacerle daño. Aunque parezca extraño, trataban de hacer esto por medio de predicar a Cristo. Miren qué cosa. Y leamos de los versos 15 al 17 de este capítulo 1 de Filipenses. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Bueno, dice que algunos, óigase bien, hay que ponerle cuidado a las palabras. A mí me gusta ponerle cuidado a las palabras cuando doy una enseñanza bíblica y sobre todo la palabra algunos no dice que todos, ¿verdad? Dice que algunos estaban predicando a Cristo de buena voluntad para con Pablo y por amor a él. De hecho, la mayoría estaba haciendo esto y lo dice aquí en Filipenses en el capítulo 1 y el versículo 14. Miren lo que ahí está expresando, que ya lo hemos visto. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones,
se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es como quizás la ilustración no es la mejor, pero si de repente su servidor u otro servidor que hemos servido aquí en nuestra nación por más de 50 años, de repente tuviéramos que estar en la cárcel a causa de predicar el Evangelio. Yo creo que aunque habría un sentimiento en cierto modo de tristeza, pero habría un sentimiento de alegría, porque dirían, bueno, estos hermanos están en la cárcel porque predican el Evangelio. ¿Ve? Y esto es lo que pasaba con el apóstol Pablo. Apreciaban a Pablo lo que él representaba y lo que estaba tratando de hacer. Sabían que él estaba puesto para la defensa del Evangelio. En el contexto, la palabra del idioma griego que se traduce puesto da a entender nombrado divinamente. ¿Ve? Nombrado divinamente. Yo creo y estoy convencido que el Señor me ha puesto dentro de su iglesia divinamente, desde que obedecí hace más de 50 años ya. Esa es mi firme convicción, porque Él sabe perfectamente cómo yo deseaba encontrar la verdad. Entonces, el apóstol Pablo había sido puesto para defender las buenas nuevas acerca de Jesús. Aunque dentro de poco él iba a comparecer dentro del tribunal de César, no estaba preocupado por defenderse a sí mismo. Su preocupación era, hermanos, por defender el Evangelio. Esa es la realidad que nosotros tenemos que ver. ¿Qué es algo de lo cual no podemos tener certeza? Es decir, algunos hermanos estaban predicando a Cristo por los motivos equivocados, esperando aumentar las angustias de Pablo. Ahora la interrogante es, ¿quiénes eran ellos? Estos hombres no habían sido incrédulos ni judíos que habían perseguido al apóstol Pablo en el pasado. Y Pablo usaba de vez en cuando la palabra hermanos para referirse a sus iguales judíos, a sus hermanos en la carne. Ya lo he mencionado en el verso 14 de este capítulo 1. Pero tales hombres no habrían estado predicando a Cristo. Noten el verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. O sea, él pone los dos grupos de hermanos en la condición del buen propósito y del mal propósito. Tampoco eran estos maestros judaizantes, o sea, cristianos de origen judío que enseñaban que los cristianos necesitaban guardar la ley de Moisés para ser salvos. Si usted estudia el capítulo 15 del libro de los Hechos, ahí va a notar esta situación que fue necesario que hasta llegaran los ancianos de la iglesia de Éfeso para ayudarles a resolver este problema, porque los judaizantes estaban agregando de que para ser salvo, además de creer, arrepentirse y confesar a Cristo y ser bautizados, tenían que ser circuncidados. ¿Ve? Pablo jamás habría gozado del mensaje de ellos. Mire, como del apóstol Pablo tenemos varias cartas, auxiliémonos con ellas. Vámonos a Gálatas,
en el capítulo 1 y específicamente leamos los versos 8 y 9. Miren lo que dice: más si aún de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Luego aquí mismo, en el capítulo 5, leamos los versos 2 al 4. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, en cambio, si él se gozó del mensaje de los que él menciona. Mire, vayamos un poco más abajo, aquí en Filipenses, en el capítulo 1, específicamente en el verso 18. Ahí está diciendo que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Yo le ayudo a más en una forma sencilla a comprender esto. Pueda que haya hermanos, pueda que haya hermanas que predican con mal propósito, pero lo que el apóstol está diciendo, bueno, están predicando el evangelio. El que les está escuchando, él no entiende esa situación del mal propósito. Lo bueno es que están predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Este pasaje hay que leerlo muy cuidadosamente, hermanos. El problema no estaba en el mensaje, sino en el motivo de los mensajeros. Esa es la situación. El mensaje de nuestro Señor es un mensaje limpio, es un mensaje que no tiene suciedad. El mensaje de los apóstoles así lo fue también y así lo sigue siendo. ¿Ve? El motivo es diferente en algunos mensajeros, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. No podemos tener certeza de quiénes eran los que el apóstol Pablo tenía presentes, pero es probable que fueran evangelistas cristianos de la ciudad de Roma. Roma era una de las ciudades donde la iglesia ya estaba establecida cuando el apóstol Pablo llegó. Como regla general, él prefería no edificar sobre fundamento ajeno. Y esto yo quiero que mejor lo leamos y nos vayamos a Romanos en el capítulo 15 y el versículo 20. Miren lo que dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre su fundamento ajeno. A pesar de esto, él había tenido gran deseo de ir a Roma. Mire, aquí mismo lo podemos ver en Romanos en el capítulo 1, y vamos a leer de este capítulo a partir de los versos 11 hasta el 15. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros,
pero ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Tal vez una razón para esto era que él sabía que el Evangelio podía propagarse desde la ciudad de Roma hasta los últimos rincones del Imperio Romano. El Imperio Romano, hermanos, en varias ocasiones me he hecho referencia, abarcaba una vasta región geográfica. No estamos hablando de un territorio tan pequeño como lo es la nación de El Salvador, de 20.000 kilómetros cuadrados nada más. ¿Ve? Es algo que tenemos que entender, que el Imperio Romano era una vasta extensión de tierra. Unos 5 años atrás, o sea, esto da por sentado que el libro de Romanos fue escrito al principio de la primavera del año 57 después de Cristo, y que el libro de Filipenses, o la carta a los Filipenses, fue escrita cerca del final del primer encarcelamiento de Pablo en Roma, más o menos en el año 62 después de Cristo. Entonces, unos 5 años atrás, el apóstol Pablo había escrito a la iglesia que estaba en Roma y había mencionado a más de 2 docenas de cristianos por nombre. Y hermanos, yo quiero que ustedes me acompañen en esta lectura, porque realmente cuando yo estaba estudiando este mensaje me llenó de mucho gozo el leer esta lista de todos los hermanos. Vayamos a Romanos 16, versículos 3 hasta el 16. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Noten todo lo excelente que habla de cada uno de ellos, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. No hay duda de que para el tiempo de la llegada del apóstol Pablo, la iglesia de esa ciudad estaba bendecida por gran cantidad de evangelistas capaces.
Eso es muy, muy hermoso. Lamentablemente, a algunos de estos no les gustaba el apóstol Pablo. No sabemos por qué, pero esto así sucede. Yo personalmente les puedo decir, y no lo digo con odio, con amargura, lo digo de corazón, sinceramente, que hay hermanos que yo no les gusto, que yo no les agrado, y nunca me daré cuenta por qué. El Señor que les tome en cuenta esta situación. Yo no soy quien tener una actitud para odiarles a ellos. La animosidad de ellos para con el apóstol Pablo no era algo que compartían todos los que estaban en Roma. Por ejemplo, si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 28, noten lo que dice los versos 14 hasta el 16, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y a las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Bueno, aquí tenemos una situación donde el apóstol Pablo fue recibido con ánimo, con ansias. Era llevado como prisionero, le dieron el privilegio de tener por cárcel una casa y donde le custodiaba un soldado romano, y lo que dije en la clase anterior, la oportunidad que tuvo de evangelizar, si le tocaban 6 horas a cada soldado, en 2 años de evangelizar a 2.920 soldados. Fuera lo que fuera, 100 soldados que hubiesen sido, es una hermosa cantidad. Tal vez estos evangelistas en particular habían estado tratando de cultivar buena voluntad con la iglesia, y les abochornaba el hecho de que el apóstol Pablo hubiera sido traído a la ciudad como prisionero. Y otra vez, no soy el ejemplo en ningún aspecto de esto, pero tal vez si yo fuera apresado y fuera llevado a la cárcel por predicar el evangelio, por supuesto, a lo mejor algunos o muchos hermanos se sintieran abochornados. El hermano Alexander es llevado a la cárcel y empezaran a darle vueltas a su mente. Ah, no, es que a lo mejor es un perverso, a lo mejor es esto, a lo mejor es allá. Ve, a lo mejor esta era la situación que se presentaba en el apóstol Pablo, y se sentían abochornados por su prisión. Es incluso posible que ellos tuvieran envidia de la atención dada al apóstol. Puede que ellos hayan sentido que sus propias funciones de liderazgo estaban siendo amenazadas. Imagínense cómo es posible que un preso tenga tantos privilegios y nosotros que no estamos en la cárcel no tenemos esos privilegios. ¿Ve? La parte más extraña de la situación es que estos hombres pensaron que predicar el evangelio añadiría aflicción a las prisiones del apóstol Pablo. Tal vez supieron que Pablo tenía los mismos motivos egocéntricos que tenían ellos. O sea, el yo personal, el primero yo, después yo y por último yo. Entonces, por lo tanto, pueden haber creído, si en su predicación eran más exitosos que Pablo,
esto causaría desdicha a este. Bueno, otra posibilidad es que ellos creyeran que la predicación vigorosa del Evangelio incomodaría a las autoridades romanas e influiría en ellas para endurecer la situación del apóstol Pablo. Si hubieran pensado de este modo, pronto se hubieran dado cuenta de que ellos también podían verse negativamente afectados. Sin embargo, hermanos, hay una cosa que quiero decirles, y que esto es bien claro, y yo lo he padecido en mi largo ir y devenir de mi vida como siervo de Dios. La envidia jamás ha sido lógica en sus razonamientos. Una persona envidiosa nunca razona, en una forma correcta. Nunca la envidia es lógica. La envidia siente lo peor de la persona de quien siente envidia. Y yo les digo que el mensaje que debemos de recibir de esto es que nosotros luchemos enormemente contra el pecado de la envidia, porque la envidia nos destruye. La envidia, hermanos, hermanas, nos destruye el alma. Por eso les digo, seamos, por el contrario, más amorosos y seamos con aquellos hermanos, con aquellas hermanas que hacen la obra de nuestro Señor. Algo de lo cual sí podemos tener certeza, hermanos. No podemos tener certeza de quiénes eran los que estaban predicando a Cristo por las razones incorrectas ni por qué, pero podemos entender por lo que dice el texto que estamos estudiando, que es posible tener motivos impuros para servir al Señor. Y esto es una realidad. Yo conozco hermanos que tienen esta actitud, pero yo no soy quien para juzgarlos, yo no soy quien, mucho menos, para condenarlos. Eso le corresponde a nuestro Dios. Tómese un momento para analizar las motivaciones de los que trataban de hacerle daño al apóstol Pablo. El versículo 15 dice que algunos estaban predicando a Cristo por envidia y contienda. Esto es bien claro. Evidentemente, estos predicadores consideraban que ellos estaban compitiendo con el apóstol Pablo. Por eso repito, la envidia y la contienda andan juntas y siempre han pesado como una maldición sobre la iglesia. La envidia y la contienda siempre ha causado daño dentro de la iglesia de nuestro Señor. Tratemos de que esto no suceda en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. El versículo 17 dice que ellos estaban proclamando a Cristo por ambición egoísta. Ahí lo dice bien claro, ¿ve? En nuestra versión dice por contención, ¿ve? La palabra del texto del idioma griego daba a entender originalmente servir por paga. Luego pasó a referirse a uno que trabajaba únicamente por paga, con el único fin de beneficiar su ego. ¿Ve? Porque los hay. Hay quienes quieren predicar por una paga, para beneficiar su propio ego. Al final llegó a relacionarse con la política, trabajar para ganar apoyo a cualquier precio, haciendo que la gente tome partido con uno. Este es el caso, yo lo ilustro, el caso de Constantino, cuando la iglesia estaba creciendo más o menos
se habla del siglo III, vio que la iglesia estaba creciendo enormemente y Constantino se hizo, entre comillas, miembro de la iglesia, se bautizó, pero nada más lo hizo por ambición política, porque creyó encontrar en el auge, el crecimiento de la iglesia, a personas, a sus adeptos, a que le siguieran en su misión política. Cuando se busca a la iglesia por motivos equivocados, estamos errados. Y Dios se encargará de ese tipo de personas. Yo le hago esta interrogante. ¿Le parece difícil que hubieran o que hubiera cristianos así en el siglo I? Me temo que hoy todavía existan algunos como ellos. Podemos señalar fácilmente las debilidades de los demás, pero analicémonos nosotros mismos. ¿Y cuál es la interrogante? ¿Son nuestros motivos para el servicio cristiano alguna vez menos que limpios? Bueno, lo primero que diría a los que desean predicar esto, predicar no es una manera de ganarse la vida de un modo holgado. No es esa situación, ¿ves? Ni una manera de ganar el sustento fácilmente. No se debe emprender la obra de predicación como un medio para ganar respeto y atención. ¿Ve? Debe entenderse que predicar es un medio de salvar almas y glorificar a nuestro Dios. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. También les hablaría a los que no predican. Dice, cada uno de nosotros necesita examinarse para entender por qué hacemos lo que hacemos por la causa de Cristo. Yo me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué hago lo que hago por la causa de Cristo? Yo les empecé diciendo al principio que la semana pasada estuve en Orlando, Florida, y algunos pensaban, este fue por ir a turistear. No, hermanos, si alguno de ustedes ha tenido ese pensamiento, quíteselo. Fui para trabajar, para hacer la obra de nuestro Señor. Y todos los 8 hermanos que nos reunimos fuimos con ese propósito, que evidentemente se disfruta de las cosas bellas que no hay en nuestro país, y se disfruta de las cosas bellas de otros lugares. Eso es evidente. Si eso no es pecado y no tiene ojos para apreciar lo bueno, pues. Entonces, hermanos, otra interrogante sería, ¿trabajamos en ciertas tareas porque nos gustan los elogios y porque nos gusta la atención? ¿Somos de los que nos rendimos cuando sentimos que no se nos aprecia? ¿Ve? Porque sucede mucho esto, que muchos hermanos no aprecian lo que hacemos, pero ¿qué importa si nuestro Señor aprecia lo que hacemos, hermanos? La honra sea para Él. Que Dios nos ayude a servirle, hermanos, sinceramente. Pablo podía haberse amargado. Podía haber dicho, he estado en prisión más de 4 años y estoy tratando de hacer todo lo posible dentro de esta situación. Estoy enseñando y escribiendo cartas y tratando de mantener una buena salud. Ahora mis propios hermanos tratan de causarme dolor. No es justo. Podría haber dicho él todo esto, pero en lugar de esto dijo, noten el verso 18 del capítulo 1, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. A esta se le ha llamado
una de las más nobles declaraciones de uno de los hombres más grandes del Evangelio. Al apóstol Pablo no le importaba Pablo, le importaba el Evangelio. No le molestaba lo que los críticos pensaran de él, sino que él se regocijaba de que el Evangelio estaba siendo predicado. Y eso es lo que a nosotros nos gusta. Al día de ayer yo hablé con el hermano Bob Brown. Él va a venir con la ayuda de Dios a predicar tengamos del 1 al 7 de octubre nuestras campañas evangelísticas unidas con el culto unido. Y yo le decía, hermano, fíjese que hace unos momentos yo venía con uno de mis yernos en el carro y le decía yo que cómo ha de estar porque él me preguntó quién va a predicar, el hermano Bob Brown. Y entonces le decía yo cómo ha de sufrir el hermano por la Venezuela de ahora. Y yo se lo digo a él eso en la conversación y me dice, hermano, no, me dice, usted no tiene idea cómo están creciendo las iglesias de Cristo en Venezuela, al grado de que están alcanzando muchos hermanos venezolanos haciendo la obra en Lima, en Chile y en otros lugares. Esa es la misma situación que se dio aquí en El Salvador cuando tuvimos nuestros 12 años de guerra civil, hermanos. Fue una época en que la iglesia creció. Los países, cuando sufren las inclemencias del tiempo o de la política o de los gobernantes, es cuando más la iglesia crece. Pensamos en Nicaragua y tenemos que orar por Venezuela y por Nicaragua. ¿Ve? Tenemos que orar por Ciudad Juárez. Una hermana ha pedido oraciones por la situación difícil ahí. Yo no creo que en Nicaragua la iglesia haya menguado, por el contrario, yo siento que la iglesia en Nicaragua ahora está aún más fuerte en medio de esa violencia donde ya han muerto más de 100 personas. Dos notas de advertencia son apropiadas aquí. En primer lugar, Filipenses 1:18 no enseña que los motivos de uno no sean importantes. No enseña esto, hermanos. Ya hemos conocido que la razón por la que hacemos las cosas es importante delante de los ojos de Dios. Mire lo que dice en 1 Corintios, en el capítulo 13, en los versículos 1 al 3. Es algo que usted lo conoce perfectamente bien. Capítulo 13, versículos 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si vamos también a Romanos capítulo 16, los versos 17 y 18. Miren lo que aquí se está presentando. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. En segundo lugar, Filipenses 1:18 no constituye un precedente para acusar a otros de tener malos motivos. A diferencia del apóstol Pablo, nosotros no estamos inspirados por Dios, por supuesto.
ni podemos hablar con autoridad acerca de los motivos de otros. Haremos, hermanos, bien, hermanas, haremos bien en examinar nuestros propios motivos y dejar que el Señor sea quien juzgue los motivos de otros. Mire lo que dice en Hebreos en el capítulo 4 y el versículo 13. Dice de la siguiente manera: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y vámonos también a Romanos capítulo 2 y el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Qué hermoso, hermano. Conforme a mi evangelio. ¿Qué podemos aprender de Filipenses 1:18, hermanos? Bueno, en primer lugar, podemos aprender a no llenar nuestras mentes con pensamientos destructivos de maltrato. Los que piensan obsesivamente en maltratos reales o imaginarios son desdichados, hermanos. Además, en segundo lugar, podemos aprender a apreciar el bien que hace la gente, aun cuando sospechemos que ese bien puedan estar haciéndolo por motivos que no son los más puros. Termino diciendo esta frase muy hermosa: necesitamos buscar lo positivo en los demás, no lo negativo. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén.